Mi nombre es Eder Esquivel, del grupo 606 de la materia Humanidades 2 del Colegio de Bachilleres Plantel 7 Iztapalapa. Les voy a hablar sobre la identidad mexicana basándome en el filósofo Samuel Ramos. Samuel Ramos fue un filósofo mexicano que nació en Zitácuaro, Michoacán en 1897 y falleció en 1959. Tuvo su doctorado en filosofía en la UNAM y también fue un maestro de estética, de historia de la filosofía en la Facultad de Filosofía de la misma universidad, de la que también llegaría a ser director. También fue miembro del Colegio Nacional, que es una de las principales instituciones culturales mexicanas. Samuel Ramos fue discípulo de Antonio Caso y su pensamiento está fuertemente influido por la filosofía de los valores de Marx y por la de Ortega y Gasset. Formó parte del grupo llamado Hiperión y yo también inicio un movimiento que tiene por objetivo la investigación del alma mexicana y la vuelta de los valores autóctonos. Después de constatar el complejo de inferioridad del alma mexicana, fruto de la conquista española, y manifestando en un desprecio colectivo por lo propio que ha impedido su normal desarrollo, Samuel Ramos pretende llegar a poner en su sitio los diversos valores, dando prioridad al valor primero, que es la personalidad. La personalidad no debe entenderse como algo dado, sino que siempre se encuentra en movimiento constante a su propia realización. Para Ramos, la personalidad es uno de los elementos ontológicos esenciales de la existencia humana. En el siglo XX, después de la Revolución de 1910, se intensificó la reflexión acerca de la identidad nacional y el lugar de México en el mundo. La pregunta nacionalista, ¿cómo somos?, recibió respuestas variadas desde diversos ámbitos del quehacer cultural. Estas réplicas quedaron plasmadas en obras plasmáticas y musicales, teatrales, literarias, filosóficas, antropológicas, históricas y demás disciplinas intelectuales dentro del ámbito filosófico. A la pregunta ¿cómo somos?, surgieron otras interrogantes. ¿Por qué somos como somos? ¿En dónde radica la originalidad de la cultura mexicana? ¿Cuál es su esencia? ¿Para dónde vamos? Buena parte de la discusión acerca de la cultura se centró en el análisis de la relación entre lo mexicano y lo universal. Entre aquellos que pensaran el asunto de la cultura en México desde perspectiva filosófica se encuentran Alfonso Reyes, Samuel Ramos, Jorge Cuesta, Rodolfo Usigli y Octavio Paz. En los años 30 del siglo XX, el libro que aborda el tema de la identidad nacional de forma más unitaria y sistemática es El perfil del hombre y la cultura en México, que escribió Samuel Ramos, que aborda la personalidad del mexicano desde una perspectiva psicológica y se concentra en lo que el autor considera uno de sus rasgos distintivos, el complejo de inferioridad. Samuel Ramos fue cercano a un selecto grupo intelectual entre los que se contaban Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Javier y Andrés Enestrosa, entre otros. Como ya lo comenté, fue discípulo de Antonio Caso y también fue ayudante de José Vasconcelos en la revista La Antorcha. En el segundo lustro de los años 40, Ramos dirigió la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde promovió la corriente de la filosofía de lo mexicano. Para este filósofo, la mexicanidad se expresa en las formas de vida y por ello, para definir la cultura mexicana, se debe analizar las formas de vida del mexicano. Sus ideas acerca de este asunto que ocupó su labor filosófica se encuentran en la obra El perfil del hombre y la cultura de México, que data de 1934. La primera edición de esta obra fue fundamental. Se publicó durante el último año del maximato y del primero del gobierno de Lázaro Cárdenas. La revolución como lucha armada se había dado por concluida desde el régimen de Álvaro Obregón y estaba en su apogeo en el discurso oficial del nacionalismo que sostenía la construcción del Estado revolucionario. Es durante estos años cuando Ramos elaboró su interpretación de la esencia de la mexicanidad. Para él lo esencial de la cultura está en el modo del ser, tal como lo planteó el filósofo español Ortega y Gasset. Así, en el caso de la cultura mexicana, lo esencial de ella radicarla en la estructura mental de los mexicanos y el desarrollo de su historia, es decir, sus circunstancias. También Samuel Ramos establece un modelo de la psique del mexicano, determinando por la historia del país. Entre las conclusiones a las que llega, también podemos mencionar que
La cultura en México es derivada porque se ha alimentado durante toda esa historia de la cultura europea. La cultura indígena fue destruida totalmente. En el momento de su independencia, los mexicanos quisieron ser una civilización moderna, pero sus posibilidades reales no se lo permitían, así que vivieron a partir de un ideal inalcanzable. A lo largo de su historia, los mexicanos no han sido ellos mismos, con sus cualidades y defectos, sino que ocultan su verdadero ser bajo la imitación de lo extranjero. La imitación de la cultura es el mecanismo psicológico inconsciente de defensa que al crear una apariencia de la cultura, libera a los mexicanos del sentido deprimente de la incultura. La evasión y el desprecio de la realidad propia han llevado a los mexicanos a la autodenigración y al sentimiento de inferioridad. Para sobrellevar esta sensación de inferioridad, los mexicanos llevan una existencia física que se distingue por ciertos rasgos negativos como la pedantería, la agresividad, el machismo, la inseguridad. Todos estos rasgos son los que configuran el presente de la cultura del hombre en México. Pues también Ramos afirma que la historia es el proceso viviente en el que se transforma en un presente siempre nuevo.